siempre utiliza fórmula tierras ancestrales cuando habla sobre Crimea. Para añadir más patetismo y significado, utiliza la palabra en ruso antiguo, en eslavo antiguo, iskonny, que significa la que siempre ha estado ahí desde el principio. Y por supuesto, como en otros casos, esta es una completa mentira, porque las tierras ancestrales de Rusia son Moscú y algunas tierras de sus alrededores. Pero de eso hablaremos en otra ocasión. Y hoy vamos a hablar de Crimea y su historia. Veamos cuándo apareció Rusia ahí y por qué es tan importante para Rusia. Empecemos por la geografía. Crimea es una península bastante grande, del tamaño más o menos 12,5 navarras. Está unida al continente por el estrecho istmo de Perekop y un sistema de lagos salados en la parte norte, y limita al este con el mar de Azov y al sur y oeste con el mar Negro. La parte norte de la península se llanura y estepa, mientras que más al sur se elevan los montes de Crimea. Son bajos hasta 1545 metros en su punto más alto, pero rocosos y escarpados. El clima aquí es subtropical y mediterráneo. Las primeras referencias escritas sobre Crimea proceden de los antiguos griegos, que llamaban a esta tierra Tauris, por las tribus Tauri que habitaban los territorios meridionales de Crimea en la época en que los primeros barcos griegos llegaron a la costa de Crimea. A las estepas de Crimea, así como la mayor parte del sur de Ucrania, han estado habitadas por pueblos nómadas: quimerios, esquitas, sármatas, ávanos, unos antiguos turcos, cázaros, húngaros, pechenegos, polovicianos, mongoles y nogayos. En las montañas de Crimea, el primer pueblo autóctono, los Tauri, se formó en el siglo VIII a.C. En el siglo III después de Cristo, los godos, así como algunos ávanos, se entraron aquí adoptando el cristianismo, pero conservando su lengua. En el año 610 a.C. se fundó Panticapeo, la primera ciudad helénica y la más antigua que aún existe en Europa del Este, y actual es Kerch. En el siglo siguiente aparecieron ciudades de este tipo a lo largo de toda la costa peninsular. En Crimea oriental, estas ciudades se unieron en 480 a.C. para formar el reino del Bósforo, fundada más o menos a principios del siglo V a.C., Kersonesa conservó su sistema republicano. En 146 a.C., Crimea formaba parte del estado de Mitrídates VI Eupator, y después, hasta el 220 d.C., formó parte de la órbita de influencia del Imperio Romano. En 534, el Kersonesa, la costa meridional y parte de la península de Kerch pasaron a formar parte del Imperio Bizantino, y la población gota de las montañas se convirtió a soledad. He detallado tanto esta lista de pueblos para mostrar la riqueza étnica de la región, el gran número de culturas diferentes por las que recibió influencias. También hay que señalar que ninguna tribu eslava estaba representada allí. En aquella época, los eslavos acababan de construir su propio estado, la Rus de Kiev, y las relaciones con Crimea eran más bien de vecindad, desde campañas militares hasta relaciones aliadas, pero el comercio era prioritario. No obstante, fue a través de Crimea donde se exportó la influencia cultural bizantina al estado kivita, y fueron obispos de Kersonesa los que acudieron a Vladimir cuando bautizó la Rus, eligiendo la rama oriental del cristianismo. Pero volvamos a Crimea.
En el siglo XI, con la conquista de las estepas de Crimea por los colonizados, comenzó el proceso de asimilación de los restos de la población local, en su mayoría turcos, con los nuevos amos. El aislamiento de los colonizados de Crimea se vio facilitado por el aislamiento geográfico de la península respecto a otras grandes comunidades nómadas de la región de Dnipro. La invasión mongola trajo a la comunidad túrquica de Crimea solo una distancia gubernamental. Los descendientes de Genghis Khan, procesos similares tuvieron lugar en toda Eurasia, incluida Rusia moderna. Durante medio siglo, el Islam se convirtió en la religión estatal de los zulús de Crimea de la Horda de Oro. Horda de Oro es un estado de mongolos. Y separando definitivamente a su población de sus vecinos cristianos y paganos. Así surgió el núcleo de un nuevo grupo étnico, los tártaros de Crimea, que, como los llamó a la historia soviética, se autodenominan Kirumi o crimeanos, y esta es una de las versiones del origen del topónimo Crimea. A partir de la década de 1260, la mayor parte de la costa meridional de Crimea fue controlada por venecianos y genoveses. Y hay dos fortalezas muy bonitas que están en Crimea por nuestros días. A finales de los siglos XIV y XV, la Horda había declinado. En las montañas, la población greca godo-romana de Crimea formó el estado de Teodoro. En 1441, los beyes de Crimea eligieron como gobernante a Hachí Giray, creando así el Kanato independiente de Crimea. Kanato es estado. En 1475, las posesiones genovesas y Teodora fueron conquistadas por el Imperio Otomano, es decir, Imperio Turco, y el Khan se convirtió en súbdito del sultán, aunque conservó el poder soberano dentro de su estado. Después, otros pueblos de la península se convirtieron parcialmente al Islam y adoptaron la lengua y las costumbres tártaras de Crimea de sus vecinos. Este verde es el Khanat de Crimea, que no son solo península, pero hay tierras en el sur de Ucrania moderna. Ahora están ocupadas por Rusia. Así los descendientes de los feudalitas en las montañas y muchos inmigrantes de Europa y el Cáucaso en la costa pasaron a formar parte de la nueva nación. Este largo camino de formación de los tártaros de Crimea condujo a la separación de al menos tres grandes grupos subétnicos: los Nogai de la estepa, los tártaros de las montañas y estribaciones, y los Yalivoli de la costa meridional. Detengámonos un poco más en las relaciones entre el Khanat de Crimea y Moscovia, de donde más tarde surgió el Imperio Ruso, o por llamar a las cosas por su nombre, el Rus de Moscú, de la Horda de Oro. Desde el siglo XIII, el Rus de Moscú era uno de los súbditos del Gran Imperio Mongol, que ganaba tributo al Gran Khan. Con el declive de la Horda, debido a los constantes ataques a sus vecinos, el Rus moscovita se hizo más fuerte y empezó a seguir una política independiente. No obstante, seguía siendo súbdito de la Horda y debía pagar tributo. El Khan Hachí Giray, primer Khan de Khanat de Crimea, que se convirtió en el jefe del Khanat de Crimea, era un gengisido, es decir, descendiente directo de Genghis Khan, y por eso se convirtió también en el gobernante de toda Horda, todo estado de mongoles. Lo irónico es que Moscú tenía que pagar tributo al Khan de Crimea, él estaba sometido en vasallaje.
Y así fue hasta principios del siglo XVIII. En otras palabras, Pedro el Grande ya había cortado una ventana a Europa. Hacía 100 años que los moscovitas se habían convertido en el Imperio ruso, pero seguían siendo vasallos de Crimea. En dos ocasiones durante este periodo de los siglos XV al XVIII, los zares moscovitas se negaron a pagar tributo y en dos ocasiones las tropas del Khan de Crimea emprendieron expediciones punitivas y incendiaron Moscú hasta los cimientos. Uno de esos reyes rebeldes, por cierto, era el propio Iván el Terrible. En 1571, Khan Devlet I Giray, descendiente de Haji Giray, dirigió un gran ejército turco crimeano que marchó sobre Moscú. Iván el Terrible, temiendo por su vida, huyó a Rostov, como señor Putin no hace mucho tiempo cuando Prigozhin fue a Moscú. Y Moscú fue incendiada. Varios miles de soldados murieron y más de 150.000 habitantes de la ciudad y sus alrededores fueron hechos prisioneros y esclavizados. Para ser justos, esta fue la penúltima gran campaña de los Khanes de Crimea contra Moscú. Al año siguiente, las tropas de Grozny se vengaron, pero Grozny es Iván Terrible, se vengaron, pero no se atrevieron a hacer otro intento de zafar del tributo. Las relaciones con el Estado cosaco ucraniano eran diferentes. Había tanto enemistad como grandes alianzas contra el Imperio Otomano, la Mancomunidad Polaca y Litva o la propia Moscovia. Hay un caso muy conocido, por ejemplo, cuando durante un gran sequía en Crimea, el atamán cosaco Iván Serkov permitió a los habitantes de Crimea apacentar sus caballos en los pastos kazakos, porque los vecinos deben ayudarse mutuamente. Sin embargo, es importante señalar que el Khan de Crimea no consideraba a los kazakos sus vasallos. Al contrario, se trataba de una relación respetuosa de iguales rivales aliados situacionales. Curiosamente, que la historiografía rusa, luego soviética y de nuevo rusa, siempre ha suprimido los hechos de las campañas victoriosas contra Moscú y ha convertido en monstruos a los tártaros de Crimea, cuyo único objetivo en la tierra era destruir todo lo eslavo y ortodoxo. Los tártaros de Crimea fueron retratados como salvajes, que no tenían cultura, ciencia, nada. A principios del siglo XVIII, cuando el Estado moscovita se declaró Imperio Ruso y sucesor de la Rus de Kievan, cuando los kazakos ucranianos estaban siendo exterminados poco a poco y los territorios meridionales de actual Ucrania pasaban a formar parte del imperio, Crimea seguía siendo independiente y estaba bajo el patrocinio del emperador otomano, pero sufrió mucho durante las numerosas guerras turco-rusas. Finalmente, en 1774, terminó otra guerra entre los imperios otomano y ruso. El acuerdo de paz estipulaba, entre otras cosas, que Crimea se independizaría. Había una línea aparte que establecía que ni la corte otomana ni el imperio ruso interferirán en los asuntos de Crimea. Pero como dijo Bismarck 100 años después, todos los acuerdos con Rusia no valen ni el papel en que están escritos. Rusia se comprometió a retirar sus tropas del territorio del Kanato de Crimea, pero no se retiró. Intervino constantemente en los asuntos internos del Kanato de Crimea, instalada a su protegido Sahib Giray, que fue derrocada por los tártaros de Crimea en 1775. Rusia volvió a intervenir en el 1777, instaló a su protegido Sahib Giray, violando una vez más
una vez más las disposiciones del Tratado de No Intervención. Las tropas rusas permanecieron y el Imperio ruso interfirió constantemente en los asuntos internos. Al igual que Putin ahora defiende el mundo ruso, Catalina la Grande decía que tiene que defender el mundo cristiano ortodoxo. Y en 1778, con el pretexto de la opresión constante que sufrían los cristianos de Crimea, en el Kanato de Crimea más de 30.000 cristianos de Crimea, principalmente griegos y armenios, fueron deportados a la provincia de Azov, en los alrededores de Mariupol. Por cierto, Mariupol, que es muy famoso hoy, fue fundada por estos inmigrantes de Crimea. Mariupol se convirtió entonces en Mariupol, es decir, la ciudad de María. Se hicieron todos los preparativos para absorber el Kanato de Crimea, un estado formalmente independiente, dentro de unos años. Las tropas rusas no abandonaron la península de Crimea. Rusia hacía todo lo posible, en primer lugar, para deslindar al Kanato de Crimea y, en segundo, para mantener a Shahindrai a merced de los soldados rusos. Hubo varios levantamientos tártaros contra Shahindrai y Rusia los reprimió. El último gran levantamiento tuvo lugar en 1782, cuando el hermano de Shahindrai fue elegido Khan por los rebeldes tártaros. Por orden de Catalina la Grande, las tropas rusas aplastaron este levantamiento. Cuando quedó claro hacia dónde se dirigían las cosas, en 1782 el gobierno turco ofreció a Rusia una solución de compromiso: celebrar una votación, un referéndum local, para decidir quién querían los tártaros que fuera Khan, Shahindrai o su hermana Bahadir Kirai, y el imperio ruso se negó. El propio Shahindrai se vio obligado a abdicar porque el gobierno se mantenía en el poder gracias al apoyo extranjero del imperio ruso y no había apoyo interno. En 1782, incluso la guardia personal de Shahindrai se puso del lado de la rebelión. Era un protegido exclusivamente ruso. Tras la agresión de Kirai comenzó una anexión a gran escala de la península. No fue pacífica, ya que se produjeron levantamientos locales de los partidarios de Khan Bahadir Kirai, elegida en 1782 por los tártaros rebeldes de Crimea. Sin embargo, no se produjo un gran levantamiento antirruso, pues ya no quedaban fuerzas para resistir al ejército. El 19 de abril de 1782 se proclamó un manifiesto aceptando la península de Crimea, la isla de Tamay y toda la parte de Kubai. Por supuesto, allí se siguió la política imperial habitual. Se prohibieron la lengua, la cultura, las tradiciones, etc. De los tártaros de Crimea. En lugar de pueblos autóctonos, Crimea fue colonizada por gentes de otras partes del imperio, que le eran leales. La costa sur se convirtió algo así como un sanatorio de élite y una base militar. Las tierras se entregaron a los favoritos de Catalina y a algunos miembros de la clase alta. De este modo, Crimea convirtió en una tierra ancestral rusa. Poco después, Rusia vivió su primera vergüenza de Crimea. Durante la guerra de Crimea de 1853-1856, por la influencia en los Balcanes y Oriente Próximo, Rusia, con una enorme ventaja en tropas, pero un mando absolutamente inepto, se vio obligada a firmar un tratado de paz que no le favorecía, bajo la amenaza de perder Crimea y trasladar los combates más al interior del imperio. También fue la primera vez, pero ni mucho menos la última,
que se demostró la inutilidad de la flota rusa del Mar Negro, ya que los rusos se vieron obligados a hundirla en la bahía de Sebastopol con sus propias manos para evitar que cayera en manos de sus enemigos. Así, cuando en estos días, hoy, la moderna flota rusa del Mar Negro está siendo destruida por un país que no tiene ninguna flota, no es de extrañar. Ellos valoran sus tradiciones. Aquí hay una información sobre tropas que participaron en la guerra de Crimea. Rusia tenía 1.200.000 de los soldados y aliados mucho menos. Pero los bajas podemos ver que eran. En 1917, los procesos de democratización, organización y resurgimiento de la condición de Estado de los tártaros de Crimea tuvieron lugar en Crimea de forma paralela. En diciembre el primer Kurultay significa parlamento. El primer Kurultay declaró su intención de formar la República Popular de Crimea y constituyó un gobierno nacional. Sin embargo, en enero de 1918, los bolcheviques tomaron el poder en la península y desataron el terror rojo. Los fuerzas conjuntos de las tropas ucranianas de Petro Boliboshan, el ejército alemán y los rebeldes tártaros de Crimea derrocaron al régimen soviético en abril. El 29 de abril de 1918, la flota del Mar Negro hizo banderas ucranianas. Las negociaciones sobre la anexión de Crimea al Estado ucraniano continuaron hasta el otoño. En 1919-1920, la península se convirtió en escenario de una lucha entre los ejércitos rojo y blanco, es decir, rojo de comunistas y blanco todos otros, que eran en territorios de la ex imperia rusa. De la que salieron victoriosos los comunistas. En 1921, Crimea obtuvo la autonomía dentro de Rusia. Durante la Segunda Guerra Mundial, Crimea estuvo bajo ocupación alemana de 1941 a 1944. Fue la segunda vez que Sebastopol y toda la península se rindieron casi sin luchar, y la flota fue de nuevo inundada para evitar que cayera en manos del enemigo. Tras la expulsión de los nazis, Moscú acusó falsamente a todo el pueblo tártaro de Crimea de colaborar con los nazis, y a partir del 18 de mayo de 1944 deportó a más de 2.000 personas, incluidos bebés, a Asia Central y otros territorios internos de la URSS. Esta deportación se convirtió en un genocidio, ya que el 20-25% de los tártaros de Crimea murieron durante los primeros años de exilio. En lugar de los autóctonos deportados, las autoridades soviéticas comenzaron a reasentar masivamente a personas leales a ellos, principalmente procedentes de Rusia, lo que cambió por completo la estructura étnica de la península. También se destruyó la propia memoria de los antiguos propietarios de esta tierra. Más del 80% de los topónimos autóctonos tártaros de Crimea fueron sustituidos por nuevos nombres rusos soviéticos. Hay que decir que después de la guerra, Crimea era una ruina total. Faltaba agua, alimentos, materiales de construcción, etc. Todo ello se suministraba desde el territorio de la República de Ucrania y a sus expensas. Entonces, el año 1954 marcó un hito de la historia de Crimea, cuando Moscú decidió transferirla a Ucrania.
lo que se ajustaba al sentido común y al estado real de las cosas. Rusia era incapaz de garantizar una vida económica normal en la península y casi todos los suministros proceden de Ucrania. Así explicaron su decisión los dirigentes soviéticos. Teniendo en cuenta la economía común, la proximidad territorial y los estrechos vínculos económicos y culturales entre la región de Crimea y la República Soviética de Ucrania. También hay que destacar que el proceso de adhesión de Crimea a Ucrania en 1954 se formalizó cumpliendo todos los requisitos legales. Los gobiernos y parlamentos de la URSS, Rusia y Ucrania tomaron las decisiones pertinentes y se introdujeron las enmiendas necesarias en las constituciones de las repúblicas. Contrariamente a lo que afirma la propaganda del Kremlin, que trata de imponer a la comunidad mundial un falso estereotipo de Crimea ancestral rusa, la península formó parte de Rusia durante un periodo relativamente corto. Crimea formó parte del Imperio Ruso de 1783 a 1917. Durante el mismo periodo, varios otros países europeos que ahora son miembros del pleno derecho de la UE o la OTAN cayeron bajo el dominio de emperadores rusos. Crimea formó parte de la propia Rusia en forma de RSFSR solo de 1921 a 1954, excluyendo el periodo de ocupación alemana, es decir, durante unos 30 años. Por consiguiente, el mito de la llamada rusedad primordial de Crimea no resiste ninguna crítica. Del mismo modo, hasta principios del siglo XX, la mayoría étnica de la península eran los tártaros de Crimea. Solo tras el acoso, la persecución y la deportación de la población autóctona, los rusos se hicieron con la mayoría en península. Aunque en 1977 se retiraron los cargos de traición masiva contra los tártaros de Crimea, no se les permitió regresar a su patria. Los retornos masivos no fueron posibles hasta 1989. Sin embargo, la Ucrania independiente tomó la iniciativa a la aceptación y reasentamiento de los veteranos tártaros de Crimea. Y ahora llegamos a la cuestión principal. ¿De quién es Crimea? Cuando se derrumbó la Unión Soviética, se redactó un acuerdo entre la Ucrania independiente y Rusia, incluido una territorial según el cual Crimea es Ucrania. Pero de nuevo nos acordamos del mismo. Desde el principio de la independencia, Rusia ha hecho todo lo posible por destabilizar la situación en Crimea y anexionársela. El joven gobierno ucraniano no siempre reaccionó bien ante los acontecimientos. En 1992, los diputados de Crimea aprobaron una constitución que estipulaba que la república pasaría a formar parte de Ucrania como Estado independiente, en virtud de un tratado independiente. Se introdujo el cargo de presidente de Crimea. Todas estas disposiciones contradecían las leyes de Ucrania. Las autoridades de Kiev vieron lo que ocurría, pero no hicieron nada, recuerda Leonid Kravchuk, el primer presidente de Ucrania. Rusia se aprovechó de ella y su protegido Yuri Meshkov ganó las elecciones. Introdujo la hora de Moscú en Crimea, invitó a los rusos al gobierno local, prometió a los crimeos una segunda ciudadanía rusa y la introducción del rublo, es moneda de Rusia. Planeó un referéndum sobre el estatus de la península. Ucrania se vio obligada a responder a estas violaciones constitucionales y en marzo de 1995 el Parlamento ucraniano abolió la Constitución de Crimea de 1992
y el cargo de presidente de Crimea. Soldados de la Guardia Nacional de Ucrania son trasladados a la península. Varios centenares de personas en edad de jubilación salieron a apoyar a Meshkov, pero nadie más. En ese momento, Ucrania recuperó su soberanía sobre la península. En 1995, el presidente ruso Boris Yeltsin era partidario del acercamiento a Occidente, por lo que reconoció la integridad territorial de Ucrania. Rusia no tenía tiempo para Crimea porque estaba inmersa en una guerra en Chechnya. Los planes de adhesión se pospusieron. En 1977 se firmó otro tratado entre Ucrania y Rusia que reconocía Crimea como territorio de Ucrania, declaraba la integridad territorial de Ucrania y el curso de la asociación estratégica entre ambos países. Pero recordemos el valor de esos acuerdos. Hasta 2014, el equilibrio entre el sentimiento prorruso y el pro-ucraniano cambió ligeramente. Esto se debió en primer lugar al regreso de los tártaros de Crimea, que en su mayoría eran pro-ucranianos. En segundo lugar, ha crecido una nueva generación que ya se ha creado más o menos en una Ucrania independiente. Es decir, al principio de la independencia, el sentimiento era 30-70 a favor de Rusia. En 2014 ya había paridad, es decir, 50-50 más o menos. Sin embargo, Crimea seguía siendo una especie de reserva de la Unión Soviética, un balneario para todo URSS, una meta turística para los rusos que cada año iban al mar a nostalgiar los tiempos de la URSS. Otro factor eran las bases de la flota rusa del Mar Negro, focos de agitación prorrusa. En otras palabras, la influencia rusa era bastante fuerte, sobre todo en el grupo de mayor edad. Este periodo coincidió también con la prosperidad económica de Rusia y los procesos pseudodemocráticos en Rusia. Los petrodólares, en Ucrania nosotros llamamos dólares que recibe Rusia por su gasolina, por su petróleo, petrodólares. Entonces los petrodólares fluían hacia el país, lo que dio lugar a la ilusión de prosperidad social. Era como si hubiera salarios más altos, pensiones más elevadas, estabilidad, etc. Y todo esto se difundía principalmente en Crimea. Ucrania, en cambio, no disponía de tales recursos y seguía su propio camino. Y los procesos democráticos no eran ilusorios, aunque se reproducían muy lentamente, a base de ensayo y error, pasos atrás y búsqueda de nuevas soluciones. La nueva generación lo percibía positivamente y estaba dispuesta a construir un nuevo futuro. La generación anterior que creció en la URSS estaba más centrada en las mejoras instantáneas que supuestamente Rusia estaba dispuesta a proporcionar. Lo que ocurrió en 2014 no puede llamarse otra cosa que anexión y ocupación. Ahora Rusia se basa en el hecho de que el llamado referéndum demostró el deseo de los habitantes de Crimea de formar parte de Rusia. Sin embargo, hay muchos peros. Las tropas rusas desembarcaron en la península, aunque sin marcas de identificación. Además, elementos criminales rusos, bajo la apariencia de cosacos y chechenos, hicieron todo el trabajo sucio. Segundo, los diputados del Parlamento de Crimea fueron obligados a votar a favor del referéndum a punta de pistola. El referéndum en sí contradecía la Constitución de Ucrania, ya que estaba relacionado con su integridad territorial.
El Parlamento de Crimea no tenía tales poderes. Es decir, el referéndum debería haber sido totalmente ucraniano. Tenían que votar todos los ucranianos, no solamente en Crimea. Y la última, la participación en el referéndum fue del 32% de la población, aunque los medios rusos informaron de un 89%. Esta cifra, el 32%, muestra el apoyo prorruso de 2014. Incluye a ancianos, jubiladores y familias de oficiales de la flota rusa que no tenían ningún derecho a votar como ciudadanos de otro estado. En aquel momento, Ucrania no tenía ninguna oportunidad de luchar por Crimea. Tras los sucesos de febrero de 2014 en Kiev y la huida del presidente Yanukovych, ni siquiera había presidente. El gobierno profesional no tuvo el valor de defender la península. La anexión de Crimea a Rusia no fue reconocida ni por la ONU, ni por la Unión Europea, ni por el G7, ni siquiera por el aliado más cercano de Rusia, Bielorrusia, representada por el dictador Lukashenko. Sin embargo, Rusia no dio marcha atrás. A pesar de las sanciones y de la pérdida de su posición en el mundo, Putin considera personalmente la brillante opresión como el diamante de su corona. ¿Qué pasó con Crimea como parte de Rusia? Las fuerzas pro-ucranianas más activas fueron perseguidas de inmediato. Los tártaros de Crimea fueron perseguidos y muchos tuvieron que abandonar sus hogares y huir de la península para salvar sus vidas. Muchos fueron encarcelados como presos políticos. Siguiendo la vieja tradición imperial, estas huelgas empezaron a llenarse con inmigrantes rusos leales a las autoridades. Crimea se convirtió en la región más subvencionada de Rusia. Paradójicamente, solo con el inicio de la invasión a gran escala hubo esperanzas de desocupar Crimea. Hemos defendido Ucrania y contenido la invasión del segundo ejército del mundo. Para Crimea y Donbass es hora de volver a casa. Gracias. Y si alguien tiene preguntas, por favor, espero y intento responder. ¿Usted podría decir su cargo, su cargo de historiador, dónde usted estudió y su formación profesional? Soy especialista de Historia y Teoría de la Cultura de la Academia de Cultura de Harvard. ¿En qué año ya terminado? En 2009. Gracias. ¿Y esta información que usted nos propone está en Wikipedia o usted tiene? Hay muchas fuentes y tenemos un folleto donde hay fuentes que yo he utilizado. Perdón, gracias. Esa franja que aparece en el mapa sí que es como alargada, eso. ¿Eso? Sí. ¿Cómo se llama? Como punto de Ararat. Es como un gran punto que tiene más de 100 kilómetros, pero no sigue hasta el continente, al continente. Y aquí hay un sistema de lagos salados. Este es Istmo Pereco, que conjunto con el continente. Y ahora, la población de Crimea ahora,
por ejemplo, la última que estaría un 50%, por ejemplo, en una ciudad como Sebastopol, por ejemplo. Si preguntas a la gente sin coaccionarla, ¿qué preferirían, ser ucranianos o ser rusos? Población de Sebastopol es más prorruso, yo creo, porque es más grande base del flot del ruso en Crimea y siempre los rusos llaman Sebastopol como la ciudad de gloria de trupos rusos. Y siempre había mucha influencia de los rusos. Pero, por ejemplo, yo tengo una amiga que escapó de Sebastopol cuando la guerra empezó. Y ella dice que hay bastante pro-ucranianos. Más o menos se puede decir qué cantidad de miles de rusos metió, digamos, en la invasión rusa de Crimea. ¿Cuántos metieron? ¿En cuánta población? Nivel de vida, sí. ¿Cuántos? ¿Pero en qué periodo? En 2014. Perdón, no. Ahora ha habido, en la invasión rusa, he oído que bueno, pues habían ido cantidad de tártaros, ucranianos, etc. Entonces con eso han aprovechado, como otras veces, los rusos para meter su propia población, Sí. lo cual están desvirtuando totalmente posibles referéndums. ¿Se puede saber más o menos qué cantidad de miles de ciudadanos rusos han metido entonces? He leído sobre las cifras más o menos 200.000. 200.000 de rusos. Cuando Crimea estaba en Ucrania, he entendido que era una región más rica o había grandes diferencias económicas entre... No más rica, pero fue un sector turístico. Porque tiene mar y por su zona, por su situación, era muy deseada. sí, pero fue subvencionada del centro de Kiev. Económicamente, como no hay agua potable, entonces siempre tienen agua de Ucrania. Por eso era subvencionada, pero por naturaleza, por su situación informal, por turismo, claro. Es como Baleares. como Barcelona, O Mallorca. estos no tienen agua, pero tienen turismo. Entonces, vamos a vivir sin España, queremos independencia, porque tenemos turismo, pero no quieren valorar otras condiciones. Sí. Que, bueno, todo lo que ha contado sobre Crimea, de alguna manera el interés de Rusia o del Imperio Ruso bueno, desde tiempos de Catalina en principio, ¿no? De Pedro Grande, bueno, Sí. Sabiendo todo eso es curioso y bueno, y cuando se produce la caída de la Unión Soviética, el interés que tiene Rusia de que Ucrania forme parte de un nuevo conglomerado de que el referéndum se lo carga, digamos, porque Ucrania no quiere realmente formar parte de un conjunto con Rusia, ¿no? En época de Yeltsin. ¿Cómo es posible que Ucrania acepte bueno, la base naval en el Mar Negro, que es un puntal para lo que ahora se produce militarmente, es meter al enemigo en casa?
sabiendo que un futuro, porque esa situación que en su momento plantea Yeltsin y que bueno, que Putin de alguna manera reproduce, de conseguir que Ucrania, porque digamos que el imperio, esa gran Rusia sin Ucrania no existe, con lo cual necesariamente a medio y largo plazo se buscará, y lo que hoy puede que termine, mañana se reproducirá seguramente, tardando tiempo, porque es parte de su concepto. ¿Cómo es posible que Rusia, o sea, Ucrania acepte eso? Uno de tantos errores que ha cometido. Y la siguiente cosa es, ha hablado de cosas, bueno, de una ideología que plantea Crimea como parte de Rusia, entiendo, con colonizarla con rusos étnicos, con lo cual, pues, tratar de convertirla como parte del territorio, pero creo que hay, igual estoy equivocado, pero ahora mismo la zona de Crimea, digamos, las aguas territoriales de Crimea, tienen una gran riqueza digamos, de gas o de petróleo. Si no me equivoco, realmente hay un componente ahí económico muy grande, porque realmente Rusia en ningún momento se ha preocupado de desarrollar económicamente a Crimea. Ha colocado, mantiene su base y poco más. Primero, Rusia no desarrolla económica de Crimea. Claro, no le interesa Crimea No. como tal. Interesa como un símbolo. No Sí, como... bueno, y la base militar, que es muy importante. Y base militar sí es importante para ellos, pero de verdad que si tienen o no tienen, da igual, ¿no? Porque con ¿cómo se llama? Con modernos misiles, con modernos tipos de armas, da igual si ellos tienen la base de flot en Crimea o en Novocherkassk, en su territorio, me parece. Primero es Crimea, ¿qué es Crimea para Rusia? Es símbolo y nada más. O sea, que no plantea ese aspecto económico, de riqueza, igual estoy equivocado, que existe en esa zona. Económicamente no influye No. Crimea para Rusia nada. Al revés, está subvencionada, entonces para ellos es mucho dinero. Es cargo económico. Es cargo para ellos. Pero Pero estratégicamente eso. sí que tienen un poco, porque a través del mar tienen acceso a mar. Creo que están diciendo que tiene unas bolsas de petróleo impresionantes. Bueno, ¿Cuál es su punto de riqueza para cuando le pueda preparar? Sí, Rusia pero tiene hasta ahora no están haciendo nada para muchísimos desarrollar. recursos sin Crimea. Estaba Crimea- ya, y por lo mismo puede que, no sé si lo plantea en otra situación, pero el Donbass, independientemente de lo que se cuente, es una de las mayores zonas de litio del mundo. Son De litio, de producción. Bueno, todavía no se está explotando, pero Ucrania puede llegar a ser el mayor productor de litio del mundo, que es el futuro. Nadie habla de eso, pero ahí está. Usted sabe de eso. Perdón, yo no entiendo. Mayor. Ayúdame, por favor. Existe, que no se esté explotando, pero existe. Y el Donbass es realmente uno de los mayores lugares del mundo. ¿Lique? Es el futuro. Materiales raros. Quiero decir que tanto Crimea como el Donbass, todo esto que se está contando está muy bien, pero de alguna manera enmascara un concepto económico, creo. A mi modo de ver, no soy historiador, no soy... me parece. de momento me parece ni Rusia ni Ucrania no está aprovechando todos estos Hoy, pero está ahí. No sé qué están pensando ahora en tanto para aprovechar esto. Tenemos en otros sitios de Ucrania todos estos gas, minerales y todo eso. De momento no tienen tantas ventajas aprovechar estos minerales. No vamos de momento por minerales. Pero es el futuro, ¿eh? Es Vale. En futuro podemos desarrollar todo esto, ¿sí?
Pero, ¿qué quiero decir? Rusia no tuvo ningún derecho para hacer anexión y ocupación de Crimea. Claro. Pero, de alguna manera, todo esto que hace, en el fondo, creo que hay un componente económico muy importante. No. Para Rusia Rusia tiene tanto que no le tiene importa mucho la tanto Crimea. en Siberia que ya está y no pueden aprovechar tanto. No le va a interesar Yo mucho. creo que Es que yo para creo ellos aquí- es una gota en el mar. Aquí la cuestión es que Rusia tiene una necesidad de expansión como una forma de su debilidad. Su debilidad está la necesidad de demostrar esa cosa que se ha demostrado que es falsa, ¿no? Ha ido por Ucrania, le ha salido mal y se ha replegado a los territorios que le han sido fáciles, pues porque también se le ha dado cierta facilidad, porque uno de los errores que tuvo también gobiernos pro-rusos en épocas pasadas es de dejar la base militar en Crimea. Y en la zona del Donbass lo que hay es una población más afín, y lo digo porque lo tengo yo con mi familia, porque yo no me hablo desde el comienzo de la guerra con mi cuñada, porque es hija de rusos, repobladores, trabajadores de las minas que son de carbón en el Donbass, de vídeo yo no había oído nunca, y desde luego el tema económico a Rusia de Ucrania creo que no van ni por el litio ni por nada, van porque ahora mismo eso es súper costoso y más costoso con todo lo que le está suponiendo todas las sanciones, o sea, han vuelto un montón de años para atrás los rusos y desde luego la confianza que pueden tener del resto del mundo viendo lo que han hecho con Ucrania es cero. O sea, no es un tema económico, es un tema imperialista total y se han replegado a Crimea y a todo lo que pueden porque se han visto obligados a retirarse hacia esa zona, pero están en un plan de si no puedo todo, esta parte, pero no es un tema... Eso ya lo he dicho cuando he dicho que Boris Yeltsin, cuando se rompe la Unión Soviética, propone a Ucrania una unificación. A partir de ahí, que se unan otras repúblicas. Y eso se desbarata cuando el Ucrania hace un referéndum y evidentemente se apoya la Ucrania independiente. De los estados independientes, pero claro, es que la mentalidad rusa aquí en Europa o en esta parte del mundo, ¿no? Tenemos dos proyectos. Es un proyecto voluntario de unión, que es la Unión Europea, en el que incluso ha habido uno que se ha podido salir, porque había divisiones. Y luego está otro que es o vienes conmigo o te obligo a venir conmigo. Eso. Y entonces en eso estamos. Al final yo creo que tanto la democracia como la libertad acaba imponiéndose, porque la gente la puede someter durante un tiempo, pero no la puede someter todo el tiempo. Y los ucranianos, yo estoy enamorado de lo que han hecho, o llamámoslo como queramos, de la capacidad que han tenido de reaccionar, de imponerse y de decir, a mí no me vas a pisar. Y por eso el mundo ha reaccionado como ha reaccionado. Aunque ellos quieran decir que Occidente, no sé qué, tal. No, es que el problema es que vosotros tenéis el problema de que queréis imponer a un pueblo y que tiene que ir por donde vosotros llegáis. Y eso está abocado al fracaso. Y gracias a lo que han hecho los ucranianos, pues en la historia de la humanidad hemos visto en otras ocasiones que ha habido pueblos que han sido sometidos durante años y luego al final han salido de ese sometimiento. El pueblo ucraniano ha reaccionado en el segundo cero. Entonces, esto es lo que hay. O sea, no se puede razonar. Cuando en la mentalidad de un nazi está el pisar a un pueblo, no hay ni economía ni raciocinio posible, porque todo lo que puede ganar Rusia con Ucrania ya la ha perdido, porque su economía y todo está abocado durante décadas a lo que está. O sea, por mucho que pudieran ganar ahí, ya han perdido todo. Y eso lo quería decir eso. Gracias. Una pregunta como historiador, bueno, esto igual es para otra cosa.
en la ONU, en el Consejo de Seguridad, la Unión Soviética tenía un voto, digamos. Ese voto, cuando se rompe la Unión Soviética, por alguna razón el mundo entiende que Rusia, la Federación Rusa, es, digamos, el heredero de esa Unión Soviética, cosa que la Unión Soviética era muchas más cosas. ¿Qué piensa de que el voto lo tenga Rusia y no tenga cualquier otra república, en este caso Ucrania, que era la segunda república, digamos, en peso, o una distribución temporal como la de la jefatura o la presidencia de la Unión Europea entre las diversas repúblicas? ¿Por qué el mundo atribuye a Rusia cosas que no deberían de corresponder? Es una pregunta muy interesante porque Ucrania desde 1948 también tiene el voto en Consejo de Seguridad. Sí, pero no está en el Consejo de Seguridad. No está en el Consejo de Seguridad. Ese papel lo tiene Rusia. Ahora sí. Digamos, el veto en... Sí. Lo que yo estoy proponiendo es eso. ¿Qué piensa de que Rusia, digamos, sea el heredero asumido para todo el mundo de Me parece que aún tiene que reformarse y hacer una forma nueva para cambiar estas... que un Estado puede dar veto por todas las preguntas, ¿no? Me parece que tiene que cambiar este No tiene ningún sentido que la ONU se mantenga sobre la base de lo que fue el final de la Segunda Guerra Mundial, porque los pesos han cambiado. O sea, no existía la Unión Europea como la entendemos hoy. Tenemos a Francia y a Gran Bretaña ahí, que son dos estados muy poderosos que sean, que no pueden imponerse ni ella ni la ilegitimidad, yo creo que de Rusia, de hacerse con la representación de lo que era la URSS, porque Ucrania también estaba, los países bálticos, porque se hizo con ese derecho a veto de que al final son 5 o 6 países, pero la ONU, que son un montón de países, que haya 5 que tienen derecho a veto sobre todos los demás, pues, Organización de Naciones Unidas. ¿Qué clase de Organización de Naciones Unidas se tiene que poner debajo de 5? Es que eso hay que reformarlo completamente. O sea que son las 5 naciones que hasta hace muchos años tenían la bomba atómica. Ahora también ya la tienen la India, Pakistán, creo que Corea del Norte. Debemos de construir instituciones que no se basen en... Tengo la base de la fuerza del arma, de la atómica, de si no te piso, ¿no? O sea, es que aparte ya la Segunda Guerra Mundial se acabó hace muchos años. Que todavía estemos con ese patrón de la ONU no tiene sentido. Perdonad porque... No. Tú explicas mejor que yo. Se anima a saber que hay gente que opina a la misma manera que opinamos nosotros y que nos ayudan. ¿Qué preguntas, qué temas os gustaría saber más? Yo tengo una pregunta, pero que no tiene nada que ver. No, o sea, es diferente, porque estamos pensando lo que queremos, siguiente paso, de qué quieren saber españoles, qué queréis que contemos por nuestro punto de vista según la historia que ya ahora estamos descubriendo, porque la época de Unión Soviética era otra historia, era la historia que querían decir ellos y mucha gente, por ejemplo, a mi edad estábamos estudiando otra cosa y ahora descubrimos cosas que nos abren los ojos, nos encajan muchas cosas que están pasando ahora, nos están encajando muy bien con lo que había en realidad. Por eso pues, nos interesa saber lo que qué curiosidades tenéis, qué os podemos contar más, porque la Crimea, la idea de contar de Crimea ha venido de las preguntas de los españoles, porque a veces comentaban, bueno, ¿y por qué ha pasado eso? ¿Y por qué no queréis ceder Crimea o algo así? Entonces, la idea era para explicar
porque tenemos que lucharnos, o sea, que primero que es el territorio ucraniano, segundo que no es ruso. O sea, y entonces, ¿qué más queréis saber? ¿Qué os gustaría saber en otra charla? ¿Qué tema interesa? Bueno, a mí lo que me resulta curioso es un país con 2 idiomas, 2 religiones y un sentido de país. ¿Dos religiones? ¿Quiénes religiones? Bueno, católico y ortodoxo. Pero eso siempre era así. Pues eso estoy diciendo, un En país con 2 España idiomas, hay 2 religiones, pero un sentimiento de país. Cuando culturalmente los idiomas y las religiones son componentes de división. En este caso nos sentimos, de hecho se vota, en Ucrania se ha votado a un partido, una zona prorrusa más o menos, una zona, sin embargo hay un sentimiento de país, que es con lo que Rusia no ha votado. Sí, sí. Es curioso, en otros sitios eso significaría división. Bueno, no hay más que ver Pakistán y la India, un ejemplo evidente. Sin embargo, bueno, pues en Ucrania es algo... Sí, tema interesante. ¿Cómo se llega a eso? El catolicismo y eso va a ser otro tema. no son diferentes, no tenemos tanta diferencia. Sí, pero No o sea, hay no. tanta diferencia. Vale. Bueno, de momento uno depende de Moscú y el otro depende de Roma. Árabes, vale, ¿No? es diferencia. Y seguramente políticamente influye El mucho. catolicismo no tiene tanta diferencia. Biblia tenemos la misma. O sea, que me gustaría saber cómo podemos unir nuestra... ¿Cómo realmente se llega a eso? ¿O qué inspira esa cosa? ¿No? Porque, bueno, es algo que los indios no han conseguido. ¿No? Por ejemplo. Sí, es interesante. Pues Lo que es división, Ucrania se ha convertido en fuerza, digamos. Creo que es bueno significar que la comunidad tártara, que es la comunidad autóctona de ahí, que son ucranianos, quieren ser ucranianos. Y argumentar eso como, porque esto parece que es rusos o ucranianos, no, ucranianos, y además la propia comunidad, por la historia que ha vivido, tártara, quiere ser ucraniana, porque no quiere estar bajo dominio ruso. Porque el dominio ruso lo que hace es eliminar cualquier diferencia. O sea, que estaría bien si hubiera un tártaro, ¿no? Quiero decir, cuando hay estas cosas ya sé que, pues que también estas reuniones, pues si puede aparecer un tártaro y reafirmar eso, es bueno porque la gente, aquí que tenemos un sentimiento de pertenencia local fuerte, ¿no? En navarros, en catalanes, tal cual, que esto pasa en otros sitios también, y es importante saber que la comunidad tártara, cuando entran los rusos, salen corriendo. Eso no se autóctonos. Prefieren estar con los ucranianos. Ya a lo largo de la historia lo vemos y ahora se controla. Es lo mismo como ucranianos, o sea que no podemos estar totalmente independientes y no tener aliados ni a mi lado, porque la historia confirma y vemos ahora mismo que no va a ser posible. Entonces, con quién vamos a ir en el futuro, con Europa democrática o con Rusia, pues eso, por mucho lo que hay diferentes religiones o lo que sé, pues en mayoría se dirige a Europa. Pues lo mismo los tártaros. Saben que no pueden existir sin tener relación con algún país. Pues, y una relación, o sea, ser independientes, porque históricamente Crimea han sido independientes, según lo que he entendido, la mayor parte del tiempo ha sido independiente. Bueno, tenían autonomía, o sea, dentro de Ucrania tenían autonomía, tenían su gobierno y todo, o sea que, pero antes de eso, o sea, he entendido que durante siglos y siglos han sido ellos el imperio predominante, o así es, pero la cosa que ven que tienen complicado de tan pequeños. ¿Tienen que elegir entre Ucrania y Rusia? ¿O pueden plantear su...? Yo creo que ahora mismo ya es un poco complicado de decir tienen que elegir o no tienen. Ahora la pregunta es más correcta, ¿pueden o no pueden? Porque los tártaros ahí en la Crimea ya no quedan. O sea que si pues, recuperamos la Crimea, la que según la ley pertenece a Ucrania, vuelven allí los tártaros y en algún momento van a decir, mira, que
queremos ser un país independiente, pues ya va a ser otra cosa. Pero ahora mismo ellos nadie pregunta ni no pueden cambiar nada, porque ahora están bajo control rusa y no lleva a mejorar la Crimea, sino a empeorar la situación aquí. Y además, como ha contado, pues a lo largo de muchos años de antes y los últimos cercanos, pues tenían que huir de allí porque si no, pues en peligro tenían propia vida. Y al lugar de ellos venían rusos. Entonces, pues ahora mismo es difícil de decir, pues quieren o no quieren, porque no están allí. Hay que buscarles por el mundo para preguntar. Pues. Así que igual eso va a ser en el futuro algún acto posiblemente, pero de momento recuperar el territorio para poder recuperar la vida normal y que la gente vuelva a sus casas. Y luego pues ya veremos. Yo no sé si sería tema de una charla o no, pero a mí lo que me sorprende y lo que me gustaría entender es la capacidad de que un Estado, Ucrania, que no era conocido por su potencia militar, ni mucho menos, que estarían ahí, tendría su ejército y tal, pero de repente le ataque un ejército como el ruso y sea capaz de la nada construir una defensa. Prácticamente de la nada. Bueno, su ejército estaba ahí, pero es que no ha sido solo el ejército. Ha sido los grupos fronterizos, las unidades de autodefensa. ¿Cómo se construye eso de la nada? O sea, no termino de entenderlo. Y cómo es algo que es impensable en España, que tú digas, las personas de 18 a 55 años, todos al ejército, aquí todo el mundo se hubiese escapado, todo el mundo hubiese tenido una enfermedad incurable, todo el mundo hubiese tenido algo para escaparse y en cambio allí la gente se ha quedado. Habrá habido gente que se haya ido, habrá habido de todo, ¿no? Pero una minoría. Entonces, esa capacidad de, en nada, enfrentarte, porque yo cuando oí la noticia de la invasión, yo dije, esta pobre gente en una semana está invadida. Y de repente no fue así. Entonces, y empezaron a surgir unidades de defensa, unidades de tal, la gente, barricadas, grupos organizados, además, no eran personas con rifles corriendo por la calle, sino que estaba organizado, se les organizó, se les dotó de materiales. Muchos volvieron del extranjero para lucharse. Claro, eso a mí me llama muchísimo la atención cómo se ha podido organizar. Es que no esperaban, es que los rusos no esperaban eso. Pensaban que van a... en 3 días van a gobernar. Vienen y van a gobernar y todo con población, con los flores y con pan y con sal y con todas estas cosas van a... Eso va a ser complicado de responder a tu pregunta porque nosotros estamos, adoramos a la gente ucraniana que quedaron allí en Ucrania y se luchan. O sea, intentaremos pues mostrar casos parecidos cuando el pueblo sería capaz de unirse y de lucharse y defender sus derechos y lo que querían. Pero has dado una pregunta que es bastante difícil de responder. Como ha vivido Ucrania tanto tiempo bajo control rusa y ya sabe qué es eso. O sea, tenemos ejemplos un mogollón de que nos intentaban matar y que desaparecemos ucranianos del mapa tal cual. Y entonces yo creo que ir de hijo a padre todas esas historias y saber la historia, pues ha creado en el corazón de los ucranianos pues esa gana de lucharse. O sea que, no sé, contra Rusia, eso 100%, pues igual, si eso sería algún otro país que vendría para ayudar y apoyar y desarrollar, pues no sé cómo sería la reacción, pero seguro, 100%, que sabemos que Rusia no trae las mejoras y no trae ni buena vida ni futuro. A los ucranianos ha tocado cosas solo malas por parte de Rusia, pero también vemos que no solo a los ucranianos, también a otros países han hecho cosas parecidas. Pero igual es esto, pero bueno, pues ya pensaremos cómo responder para explicarlo. Sobre todo la capacidad de organización. Son 6 años también, desde 2014,
Sí, Pero tú es puedes eso. tener 1000 rifles y dar 1000 rifles a 1000 personas, pero organizar a esas personas para que no corran por las calles con los rifles, decirles unidades de 50 personas, vosotros vais a estar la base aquí, vosotros 50 vais a cubrir estas zonas. Esa capacidad de organización es lo que me alucina, de manera tan inesperada. Yo creo que no es tan difícil eso. Pues a mí me Parece parece como había militares, gente que estaba ya preparada desde el año 2014, armas rudimentarias, han llegado las europeas y las americanas, pero para matar, se dinamitan puentes y demás. Eso no hace falta gran cosa, militares lo saben. Y el frente Sí, de pero los la cosa soldados estaba no abierto. solamente militares, se reunieron en para- ese digo, momento para también defender- frente para a defender- involucrar el Una vez que no tienes los manchas atrás, O sea, empiezan a llegar armas, los asedios Sí, están ahora pegados sí. en ingleses. Hay otro tipo de cosas. Se va De todos modos, la respuesta de Ucrania no es extraordinaria. Quiero decir que no hay más que ver la capacidad de movilización de la División Galicia. Quiero decir que Ucrania iba a responder de una forma como lo ha hecho, era previsible. Ya lo hicieron, la División Galicia podía haber creado 2 divisiones perfectamente en aquel tiempo. Y precisamente su único y exclusivo objetivo era combatir el frente ruso. Quiero decir que bueno, Ya tenemos experiencia, ¿no? algunos años después ha dado una respuesta igual de contundente. Bueno, en aquella época Alemania proporcionaba las armas debidas, ahora solo le falta que alguien haga lo mismo. Ucrania está peleando con armas de hace 40 años. Los F-16 eran maravillosos, pero hace 40 años. Bueno, si es capaz de hacer lo que hace con lo que tiene, ¿qué podría hacer con lo que le podrían dar? Eso. Bueno, Pero no sabéis hacer amigos. Ya por el tiempo claro, lo actual, lo que ha pasado ahora con Polonia es un fallo garrafal que ojalá me equivoque, que lo puede ser el principio de Ucrania. Es que no podemos responder por No, las- es que es por verdad. las